Presidente, hoy Leo Maraval en vivo, allí está con un economista para que ver la opinión de él y qué piensa de lo que dijo el presidente hoy. Los mercados dudaron de la Argentina, dudaron de nosotros, dijo Leo. Exactamente, estamos con Alfredo Zayat. Justamente, ¿hasta dónde la cuestión política, Alfredo, tiene injerencia en lo que está pasando hoy con esta turbulencia que vive el dólar, que tiene el riesgo país? En los últimos días hablábamos de una encuesta que posicionaba a Cristina como ganadora en un balotaje. Hoy Macri insiste con esta idea de la posibilidad de volver atrás. Hoy en un artículo que vos publicaste hablabas del riesgo M. ¿Qué significa el riesgo M? No, es el riesgo Macri. Claramente los mercados dudan de Macri, no dudan sobre el pasado, dudan sobre Macri respecto a la pérdida de adhesión social a Macri y a la marca electoral Cambiemos. Ahí hay un punto esencial. Hoy hay una crisis financiera, económica, política que se está realimentando. Si uno ve las encuestas a lo largo de estos últimos meses, no ha habido un incremento sustancial de la adhesión a Cristina Fernández de Kirchner, sino lo que ha habido es una caída persistente de Mauricio Macri y de Cambiemos. Si vos te fijás, gran parte de las elecciones en las provincias han borrado la marca Cambiemos en los que son las fuerzas del radicalismo o los que estaban cercanos a la Alianza Cambiemos. Entonces, hoy lo que hay una crisis política muy fuerte en la Alianza Cambiemos, hay una descomposición de la Alianza Cambiemos. Y a partir de ese punto es que uno tiene que entender esta fenomenal corrida cambiaria y sobre los bonos. Acá hay un punto esencial. El mercado, así como se denomina, que son los grandes fondos de inversión, piensan que la Argentina está en una situación de insolvencia y la situación de insolvencia fue generada por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Macri a lo largo de estos 3 años. Alfredo, a ver, ¿me escucha él? Alfredo, sí, yo te escucho. Vos me escuchás. ¿Se adelantó de alguna manera porque cualquier analista político o económico podía esperar esta estampida del día de hoy y la de ayer, más llegado a junio, al 22 de junio, cuando se inscriban las candidaturas, o incluso más llegada la elección? ¿Qué está pasando particularmente que se adelanta a este tiempo? Es que hay una crisis en la Alianza Cambiemos muy profunda, una crisis política. Y imagínate esto, vos fíjate, en los últimos días tienen que ratificar que Macri va a ser candidato a presidente. Vos fíjate que estábamos escuchando la entrevista al presidente Macri donde le están preguntando, ¿va a ser candidato? Cuando el presidente, y con capacidad de reelección, siempre va a la reelección. Vos fíjate que en este punto tienen que ratificarlo, lo tuvo que ratificar también Vidal, Larreta, Santilli. Mira, cuando ratifican, la necesidad de ratificar tantas veces porque hay una crisis política muy importante y al interior de la alianza están pensando en el famoso plan B. El establishment está pensando en el plan Vidal. Eso no significa que puedan ganar. Ahí lo que está claro es que están cuestionando el liderazgo de Macri para poder tener chances electorales. Y claramente uno lo observa en los principales analistas del establishment y del mundo financiero que están reclamando que sea Vidal la candidata. No porque estén seguros de ganar, sino porque piensan que tienen más chances de ganar con Vidal que con Macri, que suponen que no va a ganar. Y yo creo que lo que ha pasado en el mercado es el mensaje claro de los mercados, o sea, de los grandes fondos de inversión hacia Macri, para que dé un paso al costado. No es que están pensando en lo que puede ser un regreso al populismo, como lo denominan despectivamente a las políticas del kirchnerismo. Zayat, la inflación es altísima, pero ¿estamos en riesgo de una hiperinflación? Y el riesgo está, claramente que el riesgo está.
Digamos, estás en un nivel de inflación elevada. Si hay un desborde en el tipo de cambio, en el dólar, se traslada inmediatamente a precios. Antes ustedes lo mencionaban, vinculado con el tema de los precios esenciales, que los empresarios dijeron, bueno, si el dólar no se mueve, bueno, no subimos los precios. El dólar se mueve y van a trasladarlo a precios. Si tenés una mega devaluación, lo van a trasladar a precio, y esa mega devaluación trasladada a precio te llevan a una tasa de inflación que está en el borde o cayendo en la hiperinflación. Claramente hay un riesgo muy, muy importante al respecto. Ahora, Alfredo, en función de lo que pasó hoy, ¿no? Con un dólar a 46 pesos, un poquito más, 46,13, es el piso de ahora en más, sigue subiendo hasta llegar a 51. ¿En cuánto tiempo lo imaginás? Es muy difícil lo que planteas. Algunos sostienen que vaya rápido a 51, que ya esté en el techo y ahí el Banco Central intervenga con esos 150 millones de dólares diarios que el Fondo Monetario Internacional le permitió, pero bueno, eso implica un shock inflacionario. Claramente te encontrás en una situación de muchísima inestabilidad en el mercado cambiario. Y te encontrás en una situación de muchísima inestabilidad porque no hay dólares suficientes, porque los dólares del Fondo Monetario Internacional están destinados a pagar intereses y capital de la deuda. Entonces el poder de fuego del Banco Central es muy poco. Entonces eso genera una inestabilidad de base, o sea, una inestabilidad permanente en el mercado cambiario, más aún cuando la verdad que la situación económica es dramática. Ahora, no es Alfredo, solamente la financiera, el gobierno, es la de la economía real. El gobierno congeló, bueno, esta canasta de 64 productos y congela tarifas con las subas que ya estaban previstas, que no va a ser la suba, por ejemplo, de septiembre u octubre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro commodity como el combustible, con este dólar y con este movimiento de las últimas semanas? Va a subir el combustible. El combustible a partir de mayo, la semana próxima, va a subir. Algunos hablan del 5, del 7, hasta del 10%, porque se suman dos factores. La suba del petróleo a nivel internacional, la suba del dólar, pero esas dos variables, en el contexto de la desregulación absoluta que hay en el mercado de hidrocarburíferos, además de la dolarización de esa tarifa, te va a llevar a que va a aumentar. Y a partir de que va a aumentar, es como también ustedes mencionaban antes, es un efecto cascada. Te aumenta los costos por el lado del combustible y los empresarios van a decir, bueno, esto hay que trasladar a precios. Sayat, estos datos con respecto al riesgo país, ¿no? Los máximos en cada una de las presidencias. Sí. De la Rúa, 4.753. Dualde, 7.720. Néstor Kirchner, 6.769. Cristina Fernández de Kirchner, 1.965. Y Macri hoy llegó a los 1.011. ¿Por qué genera tanta inestabilidad e incertidumbre si vemos así los números fríos, ¿no? Un 1.011 comparado con los otros que son mayores y mucho mayores. Vamos a tratar de traducirlo porque qué es lo que significa el riesgo país o en todo caso cuál es el síntoma. El síntoma del riesgo país es que existe un riesgo de insolvencia. ¿Qué significa? Que la Argentina no pueda pagar su deuda. Cuando vos mencionabas esos números tan elevados de la Rúa, Dualde y Kirchner al comienzo, es porque Argentina estaba en cesación de pagos. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, no estaba en cesación de pagos de la deuda tradicional, sí en la parte que estabas con juicios de los fondos buitres. ¿Por qué hoy estás en estos niveles tan elevados? Es porque en el mercado los analistas dicen la Argentina no tiene los dólares suficientes a partir del 2020 para poder pagar la deuda. Este es el punto esencial, y cuando un país, y en este caso Argentina, tiene el riesgo de cesación de pagos, y además porque está el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos países tienen al Fondo Monetario Internacional con créditos? Muy poquitos. Y además de todo eso, ¿cuántos de los países que sí tienen crédito con el Fondo Monetario Internacional lo tienen en la magnitud que tiene la Argentina? Ninguno.
La Argentina tiene el crédito más extraordinario de la historia para un país. Bueno, ¿esto qué significa? Que la Argentina está en un riesgo elevadísimo de cesación de pagos. Y entonces ese es el riesgo país. Ahora bien, ¿qué es lo que implica para la mayoría de la población, digamos, esto que hablan de el riesgo país o la cesación de pago? Bueno, crisis interna, porque no hay financiamiento ni financiero, digamos, para el negocio de los títulos públicos, ni financiamiento para la producción, porque, para traducirlo, estás quebrado o con riesgo de quiebra. Eso es la insolvencia. Entonces esto después genera toda una situación de deterioro de la producción, del empleo y por consiguiente del bienestar general. O sea, estás en crisis, en estancamiento, que es lo que está padeciendo hoy la Argentina. Que acabas de decir recién, que es, mirá, los fondos, los mercados, los fondos de inversión creen que, bueno, tenés la plata para pagar lo que les debes en el 2020. Y la otra idea es, el gobierno dice que porque creen que va a venir Cristina y no va a querer pagar la deuda. Mi pregunta es la siguiente. Si hoy Cristina dijera, yo no soy candidata, ¿los fondos de inversión siguen creyendo lo mismo de que este país no va a tener cómo pagarles en el 2020? Y mirá, que yo creo que los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, desde marzo del año pasado piensan que la Argentina tiene problemas para pagar la deuda. Es un poquito largo, pero te lo voy a resumir muy claro. En marzo del año pasado, cuando fue el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, a Nueva York, a Wall Street, para pedir que le sigan financiando, le dijeron que no. Y vos fíjate que a los pocos meses tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional y ahí no estaba Cristina. No estaba el factor Cristina, al revés. Estaba saliendo de la mejor elección de Cambiemos del 2017. Entonces, el problema está, si querés verlo también en términos históricos, es que en 2 años el endeudamiento fue tan vertiginoso, tan elevado, que hizo que primero ya no te presten más y después vean decir, bueno, ¿cómo vas a devolver esa plata que pediste? Y bueno, y se encontraron con que la economía argentina no estaba creciendo porque no hubo lluvia de inversiones, no hubo segundo semestre, no hubo un crecimiento sostenido de la economía y tampoco de las exportaciones, o sea, la vía donde vos podés conseguir los dólares para poder repagar la deuda. Eso justo o sea que iba a preguntar, Alfredo. El factor Cristina está sobre... Discúlpame, una sola cosita más. Yo creo que el factor Cristina está sobredimensionado para tratar de ocultar el inmenso fracaso de la política económica de Cambiemos. Una de las cosas que escuchamos mucho, iba a retomar uno de los últimos factores que mencionaste, que es el de, se conocieron ayer los datos, o antes de ayer, que cayeron las exportaciones. Después de la última devaluación, justamente lo que se prometía era que un nivel de devaluación de ese tipo nos iba a permitir exportar más, es decir, generar más dólares genuinos nosotros como país, sumado a una cosecha récord de este año. ¿Qué pasa con esos dólares? Que primero, que no podemos generarlos con exportación y segundo, con la cosecha récord. Es genial lo que vos estás planteando, porque una de los tantos espejitos de colores que en materia económica se le vende a la sociedad por parte de lo que es el discurso económico dominante, es que con devaluación vos vas a incrementar las exportaciones. Los hechos concretos, los datos duros muestran que eso es falso. Y entonces, para mejorar las exportaciones, la verdad que es otro camino, no es la devaluación. La devaluación lo que genera, y mega devaluación lo que genera es un fenomenal caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población, porque hay una transferencia de ingresos extraordinario a unos pocos. Segundo, si pensá un poquitito qué es lo que haría un exportador de cosecha récord o el productor de cosecha récord cuando vos tenés dólar que está subiendo. Esperar que siga subiendo. Vendés tu cosecha y no vas a vender. Y obvio. Entonces vos vas a vender lo justo
para pagar deudas o para tratar de financiar la próxima Siembra. cosecha. Pero no vas a vender. Claro. Siembra, perdóname, Sí, siembra, está bien. Y es así, pero eso se sabe, pero es el ABC de cómo funciona la economía. Lo que pasa es que, la verdad, se venden muchos espejitos de colores en lo que es el discurso económico dominante y que la verdad es un engaño a la población. Zayat, seguramente ha leído usted allí el artículo del Financial Times donde dice Argentina al borde del abismo, y en todo su artículo allí Colby Smith dice el país está como está por las acciones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri y nada tiene que ver la incertidumbre electoral o lo que puede pasar en las elecciones. La opinión suya. No, bueno, un poquito antes lo mencionaba, yo creo que está sobredimensionado el factor Cristina. Yo creo que la situación, la crisis económica que se está viviendo en Argentina es de exclusiva responsabilidad de la política económica que tomó el gobierno desde el primer día. Rápidamente te digo, el pecado original fue la eliminación de las retenciones, la desregulación absoluta del mercado cambiario, la apertura irrestricta a los capitales especulativos, la desarticulación de la administración del comercio exterior, a lo que se le sumó después tarifazos totalmente impagables para la mayoría de la población y de los comercios. Todo eso generó, primero, una transferencia de ingresos regresiva que impide el desarrollo del mercado interno y por consiguiente el crecimiento económico, y a la vez sumerge a la economía en una recesión por la caída del mercado interno. Entonces, ese es el pecado original. ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Por qué está esta crisis? Ahora bien, cuando antes mencionaba, y déjame que te deje un puntito vinculado con el tema de la deuda y Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que pueden sí tener, y no les gusta lo que fue la política económica del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, el enfrentamiento que ella tenía con el sector financiero, con sectores del poder, con el establishment en general. Ahora bien, vinculado específicamente a la deuda, el kirchnerismo ha sido el ciclo político de mayor pago de deuda en términos netos en todos los gobiernos democráticos. Por eso se habla de la política de desendeudamiento. O sea que si querés encontrar un gobiernos que más pagaron deuda, fueron los del kirchnerismo, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que si los financistas tienen que pensar, decir, bueno, ¿vamos a cobrar o no vamos a cobrar la deuda? El antecedente del kirchnerismo muestra que son pagadores seriales de deuda. Ahora bien, si no les gusta después las políticas económicas, que es donde hay una mayor intervención del Estado, mayor regulación del mercado financiero y de otras áreas importantes, bueno, ahí es entendible el temor a el regreso de Cristina Fernández de Kirchner o a cualquier política intervencionista. Ahora bien, vinculado con la deuda, la historia muestra lo opuesto. Bien, el análisis está hecho, el diagnóstico está hecho de lo que está pasando. ¿Cómo se sale de esto? ¡Qué pregunta! Vos querés rápidamente que el pleno... La varita mágica que falta. El pleno. Mirá, yo no tengo esa varita mágica, yo simplemente te puedo hacer un análisis conceptual. Si continúas con esta política económica, digamos, vas a profundizar la crisis y no vas a poder salir. Y por consiguiente, una economía que no crece con un endeudamiento tan elevado te lleva a un callejón sin salida con situaciones muy, muy críticas. La verdad que el camino para tratar de reconstruir la economía argentina va por otro lado y no es por el que está marcando el gobierno, incluso en palabras del presidente, donde dice solamente hay un camino y ese hay que profundizarlo. La verdad que profundizarlo te profundiza la crisis y en última instancia deteriora aún más las perspectivas del bienestar general. Alfredo Zayat, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes. Gracias, Leo Maraval, también.